Euronews. Las noticias. El primer ministro palestino visita España. ¿Qué tal? Bienvenidos a Euronews hoy. Esta mañana el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le ha recibido en el Palacio de la Moncloa junto con varios de sus ministros. Esta visita se enmarca dentro de la normalidad institucional y diplomática después de que España reconociera el Estado palestino en el pasado mes de mayo. Han firmado acuerdos de colaboración en distintas materias, una visita que sirve para estrechar lazos entre ambos países y que ha suscitado críticas entre la comunidad israelí en el país. Es nuestra principal noticia del día y además este jueves. La Corte Penal Internacional dicta órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad y contra el líder militar de Hamás. Estados Unidos ha vetado una resolución de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamás en Gaza. Ucrania habría disparado misiles de largo alcance de fabricación británica tras la autorización del uso de estas armas por parte de Estados Unidos. 2 tramos de cables submarinos han sido dañados afectando a Suecia, Finlandia, Lituania y Alemania. Estalla la 7ª erupción volcánica en lo que llevamos de año en Islandia sin peligro inminente para la población local. La Corte Penal Internacional dicta órdenes de detención contra Netanyahu, Gallant y el líder de Hamás, Deif. La CPI emitió este jueves 3 órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre del año pasado, y contra el líder de Hamás, Mohamed Deif. La orden de detención limita los viajes que en adelante tengan que hacer Netanyahu y Gallant fuera de Israel. El Ministerio de Exteriores israelí cuestionó la jurisdicción de la CPI en septiembre pasado y argumentó que el tribunal no le dio a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones antes de solicitar las órdenes de detención. La CPI le recordó a Israel que no necesita la aceptación por parte de Israel de la jurisdicción del tribunal. La tercera orden de detención es contra el comandante del ala militar de Hamás, Mohamed Deif, quien fue uno de los autores intelectuales de los ataques del 7 de octubre del año pasado. La CPI no concretó los cargos contra Deif en la orden de detención. Israel provoca decenas de muertos en Gaza en la madrugada de este jueves. Fueron varios ataques masivos encadenados que comenzaron el miércoles por la noche, especialmente en el norte y el centro de Gaza. A primera hora había noticia de al menos 66 muertos por las bombas de Israel y más de un centenar de heridos tan solo en la ciudad de Beit Lahilla, al norte de Jabalia. Otros 22 palestinos cayeron víctimas de los bombardeos en un barrio del norte de Ciudad de Gaza. El norte de Gaza está bajo asedio por parte del ejército israelí desde principios de octubre con un vaciamiento sistemático de población. La ONU informó este martes que Israel bloquea toda ayuda humanitaria desde hace 40 días. Según el Ministerio de Salud de Gaza, el número total de muertos desde octubre del año pasado ha superado los 44.000. Además, el ejército israelí mató a 3 palestinos en la ciudad cisjordana de Jenin este martes. Este jueves se han celebrado los funerales. Las fuerzas israelíes también atacaron Siria, donde mataron a 68 personas en la ciudad de Palmira y varias ciudades en todo el Líbano, incluidas Tiro y Beirut. Un israelí murió por metralla tras un ataque con cohetes desde el Líbano al norte de Israel. Primera reunión intergubernamental entre España y el Estado palestino. Este jueves el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha recibido a su homólogo palestino junto a varios ministros en el Palacio de la Moncloa. La visita del primer ministro palestino a España ha servido para estrechar los lazos entre ambos países. En la mañana de este jueves se han firmado diversos acuerdos de colaboración en distintas materias. Según expertos consultados por Euronews, la visita del primer ministro palestino se enmarca dentro de la normalidad institucional y diplomática después del reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Se encuentra dentro de la lógica, ¿no?, de la agenda internacional del presidente del gobierno. Pues dada la situación geopolítica internacional, es un encuentro que tiene mucha relevancia, ya no solo para Palestina, sino lógicamente para España y para el posicionamiento de nuestro país, ¿no? En las decisiones en política internacional hay que tener mucha cabeza, hay que tener mucha precaución y ser prudente, ¿no? Y sobre todo estar al lado de las personas y de los países que defienden las democracias y que defienden el Estado de Derecho.
El reconocimiento de España al Estado palestino ha suscitado fuertes críticas por parte de la comunidad israelí. Estados Unidos ha vetado una resolución de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamás en Gaza. A diferencia de los miembros no permanentes, el país tiene el poder de hacerlo y argumentó que se debía a que no condicionó el alto el fuego a la liberación de los cautivos. Permítanme decir esto claramente. Todavía hay 7 ciudadanos estadounidenses en manos de Hamás. No los olvidaremos. Por nuestra parte, continuaremos buscando una solución diplomática que traiga paz, seguridad y libertad a los palestinos de Gaza. Mientras tanto, el Senado también rechazó un intento de Bernie Sanders de bloquear las ventas de armas ofensivas a Israel. Dijo que esto no impediría que el país se defendiese de los ataques entrantes y que una gran mayoría de ciudadanos estadounidenses se oponen a financiar la maquinaria de guerra de Netanyahu. Pero el gobierno extremista del primer ministro Netanyahu no se ha limitado a librar una guerra contra Hamás. Ha emprendido una guerra total contra el pueblo palestino. Desde que comenzó la guerra de Israel contra Hamás el 7 de octubre del año pasado, más de 44.000 palestinos han perdido la vida, según las autoridades sanitarias locales. Ucrania ha disparado por primera vez misiles de largo alcance fabricados en Reino Unido contra Rusia. Varios medios informan del lanzamiento del Storm Shadow, un misil de crucero de fabricación británica. El país, invadido desde 2022, ya había utilizado armas de largo alcance de fabricación estadounidense después de que el presidente Joe Biden autorizase su uso. La decisión de Biden se produce en respuesta al despliegue de tropas norcoreanas para apoyar al Kremlin. La autorización del uso de armas de largo alcance fue un punto clave en las peticiones que realizó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante el pasado mes de octubre. Pero las naciones occidentales se mostraron reacias a aceptar inicialmente esta condición por temor a que pudiera llevar a los miembros de la OTAN a un conflicto directo con Rusia. Las embajadas de Estados Unidos y varias europeas reabren hoy después de haber cerrado temporalmente esta semana por temor a un posible ataque de Kiev tras el cambio de estrategia occidental que permite a Ucrania utilizar estas armas hasta ahora tabús. La victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos ha dejado a Occidente con la incertidumbre de cómo será su política exterior, sobre todo en cuanto a Ucrania. La principal preocupación incluye su supuesto plan de obligar a Kiev a ceder territorio ucraniano. Cualquier tipo de acuerdo de paz que implica concesiones territoriales por parte de Ucrania, en particular con respecto a Crimea, es una indulgencia al país agresor para destruir tanto al Estado ucraniano como al pueblo tártaro de Crimea. Porque el agresor percibirá esto como una debilidad y solo lo alentará. El presidente del Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea ha explicado en una entrevista con Euronews que los aliados de Ucrania cometieron un grave error en 2014, aunque, según dice, algunos lo admitieron años después. François Hollande dijo, seamos sinceros, para detener la agresión rusa, tenemos que detener todas las posibilidades de suministro de energía, principalmente petróleo y gas de Rusia, porque este es el producto a través del cual Rusia está matando a sus vecinos. Luego le llovieron las preguntas sobre por qué no habló y, lo más importante, por qué no hizo nada al respecto cuando era presidente. En una entrevista con Fox News, el presidente de Ucrania dijo que Kiev no puede sacrificar decenas o incluso miles de vidas de ucranianos para recuperar Crimea y que cree que Ucrania puede recuperar la península por medios diplomáticos. Miles de tropas de la OTAN se entrenan con artillería en el Círculo Polar Ártico en Finlandia, a solo 100 kilómetros de la frontera con Rusia.
Soldados de 24 países se han reunido allí en uno de los mayores simulacros de la organización jamás celebrados en Europa. El ejercicio, llamado Frente Dinámico, es el primero a gran escala realizado en Finlandia desde que se convirtiese en miembro oficial de la OTAN el año pasado. Su objetivo es entrenar la interoperabilidad de las condiciones climáticas frías en uno de los campos de tiro más grandes de Europa, que mide más de 1.200 kilómetros cuadrados. Los soldados finlandeses proporcionarán a los aliados conocimientos sobre cómo operar en condiciones de temperaturas negativas bajo la nieve. Daneses y nórdicos inspeccionan los cables submarinos de telecomunicaciones que cruzan el fondo del mar Báltico después de que 2 de ellos resultasen dañados entre Alemania y Finlandia, además de otro sabotaje entre Suecia y Lituania. Lo estamos estudiando a fondo y con seriedad, teniendo en cuenta la situación política actual. Las autoridades alemanas y suecas sospechan de un sabotaje. Si así fuera, sería muy preocupante. Las acciones se producen después de que el ejército danés anunciase que está vigilando un barco chino avistado en sus aguas tan solo 2 días después de que se cortaran los cables. Los datos de seguimiento de buques muestran que la nave estaba anclada en el estrecho de Kattegat, entre Dinamarca y Suecia, durante el pasado miércoles. El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha anunciado una reforma de su política migratoria que concederá permisos de residencia y trabajo a unos 300.000 inmigrantes indocumentados cada año durante los próximos 3 años. La reforma simplificará los procedimientos de permisos de trabajo y residencia, permitiendo a los inmigrantes registrarse como autónomos o trabajadores por cuenta ajena, entre otros derechos. El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante 3 llaves: formación, empleo y familia. 3 llaves que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos. La política entrará en vigor a partir de mayo de 2025 y forma parte de los esfuerzos del país por ampliar su mercado de trabajo ante el envejecimiento de su población. España necesita sumar alrededor de 250.000 trabajadores extranjeros al año para mantener su estado de bienestar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha descrito a menudo las políticas migratorias de su gobierno como una estrategia para combatir la baja tasa de natalidad del país. Mayoría venezolana. El fin del cordón sanitario a la extrema derecha. La nueva Comisión Europea finalmente recibió luz verde gracias a un acuerdo alcanzado entre los 3 grandes grupos centristas. Los conservadores del Partido Popular Europeo, los socialdemócratas y los liberales de Renovar Europa también firmaron un acuerdo de coalición, pero no hay garantías de que sea respetado. La única manera de llegar a una mayoría estable es trabajar como proeuropeos juntos, y muy claramente con esta declaración no lo están haciendo. Están rompiendo el pacto de trabajar juntos como proeuropeos. Y como he dicho, no tengo la sensación de que a partir de ahora el Partido Popular Europeo no vaya a trabajar con los conservadores y reformistas europeos nunca más. El término mayoría venezolana, que designa esta mayoría alternativa en el Parlamento Europeo formada por el Partido Popular y la extrema derecha, proviene de una votación de los eurodiputados sobre el resultado de las elecciones presidenciales venezolanas. Esta alineación permitió al Partido Popular reconocer al opositor venezolano Edmundo González como ganador de las elecciones, pero también rebajar la ley sobre deforestación. Hay 2 movimientos diferentes que tenemos que distinguir. El primero es el caso de Venezuela, en el que el Partido Popular Europeo redactó un texto y los partidos de extrema derecha votaron junto a ellos. Pero luego, unas semanas más tarde, en una decisión sobre el presupuesto de la Unión Europea, sobre si financiar o no las fronteras exteriores físicas de la Unión Europea, vimos que Alternativa para Alemania propuso un texto y el Partido Popular Europeo votó junto a ellos. Así que por primera vez hay un precedente. Por lo tanto, y caso a caso, el Partido Popular podría votar junto a la extrema derecha en materia de inmigración, por ejemplo, y luego alinearse con los partidos centristas en votaciones sobre finanzas. Por un lado, se puede decir que esto es bueno para la democracia. Hay más pluralismo en el proyecto de integración europea.
Pero también se puede decir que esto tiene un precio muy alto porque muchos de esos grupos políticos de extrema derecha desafían directamente la legitimidad del proyecto europeo. Contactado por Euronews, el Partido Popular Europeo negó la existencia de una tal mayoría venezolana y denunció un giro de los grupos de izquierda, a los que acusó de no haber podido digerir la pérdida de escaños en las últimas elecciones. El Partido Popular aseguró que trabaja con todos los grupos parlamentarios que cumplan 3 condiciones: ser proeuropeos, proucranianos y respetuosos del Estado de Derecho. Un volcán islandés ha erupcionado a unos 30 kilómetros al sudoeste de la capital de la isla, Reykjavik, donde no se registraba actividad sísmica desde el pasado 6 de septiembre. La salida del magma ha provocado una fisura de hasta 3 kilómetros de longitud, tan solo 45 minutos después de que se monitorizase la situación. Se trata de la 7ª erupción en lo que llevamos de año y la 10ª de ese volcán concreto en los últimos 3. El jefe de la policía local dice que no hay peligro inminente para la población. Actualizamos en este punto del informativo la situación meteorológica en el continente europeo y el resto del mundo. Ya saben que Europa se está viendo afectada por fenómenos meteorológicos adversos en las últimas semanas. Uno de ellos provocó las inundaciones en Valencia o en Málaga, aquí en España. Presten atención a las siguientes informaciones. La nieve ha comenzado a caer en toda Europa a medida que un frente de aire frío polar recorre el continente. En Bélgica, las fuertes lluvias del martes y los vientos huracanados se volvieron helados, formando una capa de nieve en los picos cerca de Signal de Botrange. En Austria, los camioneros en el paso de Arlberg se vieron obligados a colocar cadenas para la nieve en sus vehículos hasta bien entrada la mañana, mientras que Polonia recomendó a los automovilistas que usasen neumáticos de invierno. También han advertido a los turistas que estén en Polonia que no caminen por determinadas rutas, ya que existe cierto riesgo de avalancha. Las temperaturas, por su parte, en la República Checa descendieron hasta 10 grados durante la noche del miércoles, cuando las precipitaciones se convirtieron en nieve en altitudes superiores a los 400 metros. El Instituto Hidrometeorológico Checo también informa que el jueves y el viernes podrían caer hasta 12 centímetros de nieve en el este del país. Y en Dinamarca, las nevadas han dejado las carreteras resbaladizas, provocando un accidente de camión en la autopista entre las ciudades de Nyborg y Odense. El cambio climático ha provocado un empeoramiento de los síntomas de las alergias al polen, con alrededor de 1 millón de casos nuevos. Los daneses afirman que pueden sentir sus efectos a medida que aumentan las temperaturas. La cantidad de polen producido por las plantas ha aumentado significativamente desde la década de 1980, agravado por los niveles más altos de dióxido de carbono en la atmósfera. Seguimos el desarrollo del polen continuamente. Estamos empezando a ver brotes en Alemania también, por lo que se está moviendo continuamente más hacia el norte. Las condiciones más cálidas y húmedas también están provocando un aumento de otras infecciones y virus. Los mosquitos y las garrapatas tienen mejores condiciones de vida en climas cálidos y húmedos, y entonces pueden contaminar a los humanos con diferentes virus exóticos. Los cambios en las temperaturas globales significan que para personas como Mette Lund, que toma medicamentos para la alergia una vez al día, la aparición de síntomas de fiebre del heno comienza a ocurrir durante todo el año. ¿Existe alguna diferencia entre hombres y mujeres en el camino hacia la independencia económica? Las mujeres de la Unión Europea disponen de menos recursos económicos que los hombres. La desigualdad de género es especialmente pronunciada entre las personas mayores. Hay una diferencia del 48% entre los ingresos anuales de hombres y mujeres de la UE cuando están económicamente inactivos por motivos familiares, por ejemplo, durante el permiso de paternidad o maternidad. En la jubilación la diferencia baja al 34%. La desigual distribución se debe a factores como los cuidados no remunerados y también el trabajo doméstico. La segregación del mercado laboral, la brecha de género en las pensiones son también algunos de los factores que contribuyen a este desequilibrio. Hay una especie de efecto múltiple en el que estas cosas se refuerzan unas a otras y en particular las desigualdades pueden afianzarse a lo largo de la vida.
En la Unión Europea la diferencia salarial entre hombres y mujeres ronda el 13%. Esto significa que por cada euro que gana un hombre, una mujer gana solo 0,87 euros, una diferencia de aproximadamente 1 mes y medio de salario mensual al año. A pesar de la estrategia de igualdad de género de la Unión Europea, la mayoría de los europeos piensan que aún queda mucho camino por recorrer antes de alcanzar una verdadera igualdad de género. Mark Rutte no ha amenazado con expulsar a Estados Unidos de la OTAN. Una denuncia en la red social Threads alega que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha amenazado con expulsar a Estados Unidos de la alianza si Trump entrega a Ucrania a Putin. Sin embargo, no hay pruebas de que Rutte haya dicho tal cosa. Todas sus declaraciones sobre Trump desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos se han referido a una estrecha colaboración entre ambos. Después del resultado de las elecciones que le dio a Trump un segundo mandato, Rutte felicitó a Trump a través de la red social X. Su liderazgo volverá a ser clave para mantener nuestra alianza, afirmó Rutte, añadiendo que estaba deseando volver a trabajar con él. Un día después, publicó en X señalando que esta vez había felicitado personalmente a Trump. El sitio web de la OTAN también recoge una declaración de Rutte recordándole a Trump que a través de la OTAN, Estados Unidos tiene 31 amigos y aliados que ayudan a promover los intereses, multiplicar el poder y mantener a salvo a los estadounidenses. La propia OTAN ha confirmado a Euroverify que se trataba de una afirmación falsa. No obstante, Rutte y otros líderes de la OTAN parecen dispuestos a recalcar a Trump que la invasión rusa de Ucrania es un peligro también para Estados Unidos tras los comentarios del presidente electo durante la campaña que retiraría su apoyo a Kiev. En respuesta a las preguntas de los periodistas en la cumbre de la Comisión Política Europea, Rutte dijo que cualquier éxito ruso en Ucrania no solo amenazaría a Europa, sino también a Estados Unidos. También señaló que la implicación de Corea del Norte en la invasión amenaza a la región Indo-Pacífica. Trump ha hecho varios comentarios sobre la OTAN y su apoyo a Ucrania en el pasado, como burlarse de la supuesta capacidad del presidente Volodymyr Zelensky de conseguir fondos de Estados Unidos y sugiriendo que no ayudaría si Rusia invade a otros aliados de la OTAN. Para más información visite euronews.es. Dos apuntes más en clave nacional. El gobierno español ha desbloqueado el pacto fiscal tras llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. El Ejecutivo se ha comprometido a impulsar una ley con un impuesto a las energéticas. Y además, novedades en el caso Koldo. Aldama ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional. Asegura que dio comisiones de cientos de miles de euros al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. También denuncia otras mordidas a más cargos socialistas. Estas han sido nuestras noticias del día. Pueden permanecer informados como siempre en nuestra página web es.euronews.com. Además, les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguno de los vídeos que preparamos pensando en usted, e instalen en sus dispositivos móviles la aplicación de Euronews disponible en iOS y Android. Les dejamos ya con el no comment del día, pero antes comenten qué les han parecido las noticias de este jueves. Es todo por nuestra parte. Que tengan un feliz día. Adiós.